Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo revertir una cadena de caracteres usando la función strref de revertir de la librería CString. Lo que pretendemos es que esta cadena se voltee, es decir, lo que pretendemos es que esto aparezca al principio y pues prácticamente lo que aparece aquí al principio aparezca al final. Lo que hacemos es revertir el orden de esta cadena de caracteres. Pues bien, para aplicar con la función es muy sencillo, simplemente la hacemos llamar strref y el único parámetro que necesitamos es la cadena de caracteres que queramos revertir. Y por último solamente nos queda imprimir el valor de la cadena para ver si ya se revirtió. Vamos a compilar. Y como podemos ver, acabo de revertir la cadena de caracteres. Ahora dice let's code fast, pero aparece al revés. Bien, pues nosotros no nos conformamos con usar solamente la función de la librería CString, sino que nosotros vamos a crear manualmente nuestra función sin tener que depender de esta librería, no porque la vayamos a utilizar siempre la que nosotros hagamos, sino simplemente es bueno para el programador conocer o tener una idea de cómo se pudieron haber creado las funciones en las librerías estándar de C++. Pues bien, lo que vamos a hacer es prácticamente revertir esta cadena y para eso necesitamos tener una cadena de caracteres a la cual pasar temporalmente los caracteres para poder hacer la reversión, ya que para eso nosotros necesitamos tener una cadena que nos pueda almacenar, en este caso 40 elementos, por así decir un ejemplo, para que la cadena pueda ser pasada a esta cadena sin problemas. Lo que pretendemos es que mediante esta segunda cadena nosotros podamos tomar elemento por elemento e ir revirtiéndola para irla agregando a la cadena original y ir agregando esta cadena temporal, agregar los elementos pero en orden inverso, ya que nosotros si nada más tuviéramos esta cadena de caracteres sería muy difícil estar poniendo el primer elemento sobre el primero, ya que al tener cambiados los elementos ya después va a ser muy difícil agarrar los que ya cambiamos para ponerlos al final. Para eso tendremos que ocupar una cadena, en este caso una cadena auxiliar, para que de esta vayamos tomando los elementos y los vayamos poniendo en distintas posiciones para revertir la cadena. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es que tenemos que copiar los valores de la primera cadena a la segunda cadena. Para eso vamos a la función strcpi y vamos a poner que cadena 2 sea igual a cadena. Con esto ya estamos logrando que cadena 2 tenga los valores de cadena. Ahora continúo sacando una variable o creando una variable iterador, la cual va a ser del tamaño de, no importa de cuál de las dos, cadena o cadena 2, ya que las dos actualmente ya tienen la misma cantidad de caracteres. Puede ser cadena o cadena 2. Para este ejemplo yo voy a usar cadena y a continuación voy a realizar un bucle. Un bucle que me va a permitir pasar los valores de cadena 2 a cadena, pero en orden invertido. Para eso voy a hacer que i valga 0 al principio, después que i sea menor a la cantidad de elementos de cualquiera de las dos, puede ser cadena o cadena 2, y vamos a incrementar el valor de i en cada iteración. Bien, pues lo que queda ahora es que diremos que cadena en iteración del valor de i, en el punto de cadena en el elemento iterado por la i, va a ser igual a cadena 2, pero cadena 2 va a ser igual a iterador menos menos. Bien, en pocas palabras lo que estamos haciendo es que estamos a cadena i, en este caso si empieza desde 0, al primer elemento le estamos asignando el valor de cadena y en este caso del último elemento, es decir, en este caso para cadena 2 se va a empezar a tomar el último elemento y lo va a agregar al primer elemento de la primera cadena, ya que iterador vale el último elemento, ya que la variable iterador vale la cantidad de elementos que tiene la cadena, y aquí me hace falta poner -1
para que no, ya que los índices van de 0 hasta el tamaño de la cadena menos 1. En este caso, si una cadena de caracteres tiene 5 elementos, los índices van de 0 a 4, por lo cual aquí tenemos que poner menos 1 para empezar desde el final de la cadena, por lo cual estaremos agregando, poniendo los elementos de la cadena desde el primer índice de la cadena y ir agregando desde el último índice de la cadena los elementos. Si ponemos aquí menos menos, estamos haciendo que después de esta sentencia, o sea, cuando el código llegue a este punto, la variable iterador se va a disminuir en 1, pero mientras tanto el valor inicial de la cadena era el punto final. Cuando termina esta sentencia se va a ir a este punto para ahora agregar este elemento en la otra cadena. Recordemos que si nosotros ponemos el menos menos o el post decremento, lo que estamos haciendo es decrementar el valor de la variable iterador, pero no lo estamos haciendo en esta línea de código, lo estamos haciendo ya que terminó esa línea de código, es decir, que se está decrementando en este punto del código y no en este punto del código. Y pues bueno, el procedimiento prácticamente es ese: a cadena, conforme va avanzando i, en el índice, conforme va avanzando i, se le va igualando el elemento de la segunda cadena, desde el final, desde la segunda cadena, e ir tomando del último hasta el primer elemento e irlos poniendo en la primera cadena. Pues en general ese es el procedimiento, muy sencillo. Y por último solamente nos queda imprimir el valor de cadena. Bien, pues para eso solamente tenemos que compilar. De igual forma nos aparece la palabra que teníamos aquí ya invertida, let's code fast, por lo cual logramos invertir nuestra cadena de caracteres. Si nosotros ponemos aquí str ref, ponemos cadena, aquí la invertimos y aquí la volvemos a invertir, por lo cual va a volver a su estado original. Para eso simplemente vamos a compilar y otra vez cadena vuelve a su estado original. Pues bien, eso es todo por este video sobre cómo revertir una cadena de caracteres usando la función strref y haciéndolo manualmente mediante un pequeño algoritmo. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.